Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a todos a una nueva sesión de Pensar Chile, donde he querido conversar con Patricio Fernández, fue director y el creador del diario de Clinic. Es súper interesante lo que ha hecho Pato porque él se ha dedicado mucho a estudiar la realidad política latinoamericana. Hizo un libro grande sobre Cuba. Hizo también un libro muy interesante de crónicas de el estallido social. Ahora además está de candidato a constituyente por el Partido Liberal. Entonces vamos a tener una sesión de Pensar Chile junto a Patricio Fernández, justamente para ver cuáles son sus reflexiones frente al convulsionado país que yo creo que todos sentimos que tenemos en estos minutos, ¿no? Así que me voy a conectar con Pato. Ustedes saben que esta parte es siempre como vergonzosa, que es como conectarse y no poder hacerlo. Y siempre me cuesta, pero lo vamos a lograr. Pato Fernández, ¿dónde estás? Tengo que sumar a Pato. Ahí está. El Pato Fernández. ¡Pato! Lo conseguiste perfecto, Monse. Es que ya llevo un par de Instagram Live, entonces ya puedo. Ay, ¿sabes qué? Voy a alejar un poquitito, como se corta el plano. Ay, ya. ¿Cómo Bueno, como le está? decía, ¿pudiste escuchar, Pato, un poco lo que... Deja, voy a subir un poquito la cámara porque salgo cortada. Ahí Como parece. que te Bueno, alcancé a agarrar un instante. sí, no, bueno, yo estaba contando y estamos con 188 personas online, aprovechando este sábado de cuarentena para hacer otra sesión de Pensar Chile, este humilde espacio que he querido tener con gente que ha ocurrido quizás la casualidad, pero es una buena casualidad, creo yo, que mucha de la gente que a mí me interesa de alguna manera escuchar su pensamiento, escuchar sus reflexiones acerca de Chile, son candidatos a constituyentes. Entonces, este no es un espacio constituyente propiamente tal, sino con gente que creo que puede ser iluminadora respecto a la reflexión de Chile hoy día. Y en ese objetivo, entonces, era la conversación también de hoy día con Pato Fernández, que da la casualidad que así como Agustín Esquella o Benito Baranda, también son candidatos constituyentes. Tú sabes que Así que le damos la bienvenida. esta decisión ¿Ah? la tomamos mucho juntos con Agustín. Con Esquella teníamos un WhatsApp hace como 7 meses que se llamaba Dudosos. Y, y era una conversación de si uno se metía o no se metía en el proceso constituyente como candidato. Y bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estamos tan que estaríamos ya en una semana más después de la primera semana del primer día de elección. Así que después vamos a hablar un poco también de eso, Pato, del momento en que nos enfrentamos y todo. Pero mi primera pregunta siempre de esto es como, ¿cuál es tu estado de ánimo, lo que te da esperanza y lo que te acongoja respecto a Chile hoy día? Mm. Mira, yo creo que, en primer lugar, yo te diría que el Chile de hoy día está en el mundo. O sea, lo que nosotros Mm. estamos viviendo acá no es enteramente una excepción, es algo que se está viviendo en otras partes y nosotros lo estamos viviendo a la chilena, o sea, con nuestras propias características. Pero ponte tú, yo he seguido mucho el tema colombiano, Ujú, sí. conocí de cerca las negociaciones de paz porque me tocaron en Cuba mientras estaba escribiendo ese libro que se llama Viaje al fin de la Revolución, y estuvieron 5 años los comandantes de las FARC reunidos con los representantes del Estado colombiano, discutiendo, digamos, algo que de alguna manera era el equivalente a nuestro proceso constituyente, yo diría, como la búsqueda de un cauce para un desencuentro, que en el caso de allá era dramático y lleno de muertos, con 60 años, con cerca de 250.000 muertos, pero que en el caso de acá, si lo ponemos de otra manera, se mostró en el estallido como unos mundos desconectados, desconocidos entre sí, rotos respecto del poder, o sea que respecto de quienes estaban gobernando no estaban en diálogo y que también deben encontrar un camino común. Y lo que está pasando ahora en Colombia es de alguna manera también hijo del fracaso de ese acuerdo de paz,
Pero es que eso Así- es eso es desesperanzador total, porque cuando es esperanzador porque claro, pero en el fondo ese acuerdo de paz en Colombia fue un proceso que se dio de una manera, de alguna manera, tan pacífica o tan encausada que uno volvió a creer en muchas cosas. Es que una revolución, que una décadas de violencia, secuestro, guerrilla, pero mezclada con narcotráfico, finalmente tuviera un cauce así de pacífico, era como casi que los ideales se podían realizar. Pero ahora parece ser que ¿cómo ves tú el proceso colombiano? Porque también no, son cosas distintas, ¿ah? sí, no, lo que te quiero decir es que el proceso de paz fue, primero, fracasó en el plebiscito y segundo, el presidente que vino a continuación, el actual presidente, Duque, que es de alguna manera es como un reflejo de Uribe, echaron para atrás el proceso de paz. O sea, lo que Ya, estamos viendo ahora, el estallido social colombiano que estamos viendo ahora, ya, una de sus causas también es el fracaso, la no continuación del proceso de paz. La continuación, la comparación con acá sería nada, te entiendo. el reto que nosotros tenemos de llevar adelante este proceso constituyente, manteniendo las enormes distancias de la comparación, ¿eh? Tiene que ver con conseguir ese cauce y llevarlo adelante. Allá se vio interrumpido y fracasó, o de alguna manera se interrumpió. O sea, Ujú. estamos viviendo en sociedades que tienen que encontrar un nuevo entendimiento político. Y Chile yo creo que está terminando a su vez un ciclo propio, y ese final de un ciclo propio tiene que dar pie a un acuerdo que incluya y incorpore y escuche generaciones, culturas, mundos, etcétera, que no han estado atendidos por ese mundo político que ha gobernado hasta ahora. Por eso la Cecilia Morel, haciendo de alguna manera como de vocera de ese mundo del poder que va desde la derecha a la izquierda también, le pareció que eran alienígenas los que estaban en el estallido social. O sea, no había contacto ni conocimiento, ni se había escuchado una sociedad que había crecido en 30 años. De ahí que tiene Mm. un cierto sentido, una nueva lectura Te entiendo, interesante, el no son sí. 30 Es, pesos, son 30 años. es decir, si el proceso Colombia, es decir, lo que puede de alguna manera mostrarnos el futuro, lo que está pasando en Colombia, que si no, continuamos con este camino de encauzamiento del descontento social, de lo que fue el estallido social, eh, la sociedad chilena, claro, está en riesgo de otro estallido, finalmente, que es lo que El, está pasando en Colombia. nosotros lo tuvimos antes, pero lo podríamos seguir teniendo si no vemos en este proceso constituyente el camino de la construcción de una estabilidad. Y esa construcción de estabilidad tiene requisitos. O sea, no sucede porque sí. Y algunos de esos requisitos son un nuevo pacto social, por una parte, y de otra, de alguna medida, una reactualización de la democracia, por otra. Y ahí entramos ya en qué consiste una reactualización de la democracia y un pacto social en un país que ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Sin embargo, Pato, yo creo que en este camino como constitucional, desde que se firma este acuerdo con la nueva constitución hasta que finalmente se va a votar el constituyente el próximo sábado y domingo, aparece como un actor nuevo con mucha más fuerza, que creo que es como el populismo. Hoy día, si uno ve como en este año y medio después de octubre, en lo que ha sido finalmente el surgimiento de figuras políticas al fragor de lo que es la pandemia, hoy día lo que más se escucha hablar es básicamente de propuestas populistas y un mundo más de la élite política tradicional que alerta frente a los peligros del populismo. Pero la épica o el espíritu de una nueva constitución, de la Asamblea Constituyente o del plebiscito, no tenía este actor dando vueltas Mm. con la fuerza que hay hoy día. Entonces, ¿en qué medida hoy día el populismo es una amenaza a lo que podría ser un proceso incluso como ejemplar el proceso chileno, que es mediante un estallido que tuvo violencia, finalmente encauzarlo en una cosa que es súper institucional? ¿Cuánto riesgo hay finalmente que este temido populismo, que es de alguna manera la peor palabra que pueden decir las élites o políticas o económicas o intelectuales también, hoy día es realmente algo que puede destruir o perjudicar un poco este paso institucional hacia una nueva estructura que puede dar la Constitución? Sí, yo lo que veo es que
los proyectos políticos que conocimos están destartalados. Los partidos políticos que nacieron en el siglo XX son todos hijos del siglo XX, son partidos políticos de clase que hoy día no responden a esos mismos, a esa misma organización. Piensa tú, el Partido Socialista y el Partido Comunista eran partidos obreros, la Democracia Cristiana era el partido de las clases medias y del campesinado, y la derecha el partido de los terratenientes y el empresariado. Nada de esto hoy día está funcionando. La izquierda tenía un proyecto de revolución socialista que terminó, que ya sabes, se cayó la Unión Soviética y lo que queda en América Latina son como una cartón piedra. El neoliberalismo en Chile tuvo un proyecto. Entonces estamos en un vacío, o en un momento de incertidumbre. En ese momento, el que oferta la cosa más comprensible y rápidamente asimilable tiene una especial posibilidad de ser escuchado. Es el caso de la Pamela Giles, en fin. Pero fíjate que es tan así que cuando se habla hoy día de los 10%, no son de la gente de izquierda, son de todo el ámbito político se suma dependiendo de su interés por ganar votos adelante, o sea, ante su audiencia. Eso que tú le estás llamando el populismo. Lo que yo he visto, sin embargo, en la conversación de los candidatos constituyentes es bien distinto de lo que he visto en las conversaciones de los parlamentarios. Y eso es interesante. Ya. Es como es otro Son arco. como otro discurso, otros mundos paralelos un poco. Sí, porque Y tiene eso te da esperanza. A mí, lo que pasa es que, mira, yo le tengo esperanza al proceso constituyente porque si no, no estaría en él. Pero hay un distingo muy interesante que hacía Fernando Savater, filósofo español. Decía, no confundamos la esperanza con el optimismo. El optimismo consiste en estar sentado creyendo que lo que va a venir es bueno. La esperanza consiste en estar trabajando creyendo que podemos convertirlo en bueno. Y yo creo que este es el camino más decente y democrático que podemos imaginar y pensar y llevar adelante para solucionar los problemas que tiene Chile hoy. Porque de lo contrario de esto, yo tendría que preguntarte, y se lo pregunté mucho a la gente del rechazo, ¿cuál es tu alternativa? O sea, si no nos ponemos de acuerdo democráticamente entre todos, escuchando a la comunidad, haciendo la parte, procurando que se vea representada adentro de la convención, yo me pregunto cuál es la alternativa, y la única que a mí se me ocurre se llama la fuerza. Se llama poner orden por la fuerza. Ya, es decir, la única alternativa. Me tendrían que decir otra, ¿cuál es? No he encontrado a nadie que me la proponga. Los liderazgos ya no existen como antes. No, aquí no va a aparecer una persona que todo Chile la ama, la adora y la sigue, y que pone una idea por delante y todos vamos detrás. Eso es una ilusión completamente absurda. No está pasando en ninguna parte del mundo, difícilmente va a pasar acá. Lo que puede ir aconteciendo, claro, no sé, promesas vacuas que nos llevan, o sea, tú te imaginas como que la solución puede llamarse seguir a la Pamela Giles en una cosa así, no sé, yo Lo que no pasa es sé. que eso es lo que yo siento, que hay como la élite de la cual pertenecemos, podríamos decir la élite intelectual, la élite profesional, la élite política, todos dicen y tienen cierta confianza diciendo no, que aquí finalmente en Chile el moderado siempre es el que gana y que finalmente estos son fenómenos que no hay que asignarles demasiada importancia pero al final Chile también ha tenido o tiene el riesgo de que eso no sea así. Y eso es lo que mucha gente piensa hoy día. Existe de verdad el riesgo y que de alguna manera hoy día la política, el mundo, Chile, las decisiones se están manejando en el código de los políticos, como dices tú, del discurso de los partidos políticos, que es un discurso muy distinto a el discurso constituyente, a tal punto que la gente hoy día en general está bastante desinformada de lo que es el proceso constituyente y está muy informada de las discusiones políticas coyunturales, porque son necesidades básicas que tienen que ver con el 10%, con el tema de los subsidios y ayudas del Estado, etcétera. Pero esa de alguna manera como épica en algún momento que se dijo ya, refundemos nuestro país bajo otros principios, hagamos eso mientras tenemos que seguir funcionando como país, hay cierto temor a que esa esperanza o esa épica esté un poco más debilitada cuando justo tiene que estar ahora más activa que nunca porque hay que elegir a la gente el próximo fin de semana.
tenemos un mega misterio que hace que la próxima elección, para un analista o para alguien que la ve como que la quiere estudiar, sea muy interesante. No sabemos, no tenemos datos, no ha habido ninguna elección después del estallido. Lo único que ha existido es el plebiscito, que da una información en un sentido muy nítida, pero en el otro muy ambigua o muy imposible de discernir. Que lo que se dijo ahí es: queremos un nuevo pacto, y además se dijo bastante claro, no, ojalá no sea con los políticos de siempre, porque queremos que la representación venga de los ciudadanos. Pero no sabemos si todavía, si la gente está mayoritariamente furiosa, si la gente quiere mayoritariamente algo refundacional, si la gente quiere más bien diálogo o confrontación. No lo sabemos. No sabemos todavía. Esto va a estar a prueba, va a ser interesante. No sabemos si la lista Apruebo Dignidad, el Partido Comunista, que tiene un mega candidato en la alcaldía de Recoleta, va a sacar un apoyo muy importante. No sabemos ni siquiera si la derecha va a salir francamente herida del pésimo gobierno de Sebastián Piñera. Está muy por verse. No sabemos si la Y no puede moderación... pasar, yo he pensado, Pato, no puede pasar un poco como lo del Brexit, porque el fondo del Brexit hubo mucha propaganda política y finalmente hay como encuesta donde los ingleses, la mitad está arrepentida hasta el día de hoy de cómo votó, que es irse de la comunidad europea, ¿cachai? De la Unión Europea. Entonces, Bueno, hoy día, es decir, y ese para mí es como uno de los ejemplos como de elección donde la desinformación de la población frente a un proceso que era súper complejo, porque era entender qué implicaba y qué no para Inglaterra económicamente estar en la Unión Europea. Es decir, para entender esa elección tenías que leerte muchas cosas, de verdad, porque eran de, finalmente, política económica. Entonces también yo creo que para entender esta elección hay que, quizás para votar en esta elección, tal que uno lo refleje realmente, hay que ponerse a estudiar, a leer muchas cosas. Entonces, ¿en qué medida hoy día, cuando la discusión está tan inundada por cosas de corto plazo, por la pandemia, etcétera, puede pasar que al final la gente, con todo lo que se quiso, el plebiscito, porque 80% votó que sí, finalmente nadie, yo lo recojo, nadie sabe mucho por quién votar, no sé quiénes son mis candidatos, y eso no estoy hablando de mis amigos, es algo que hoy día está eh, pasando y que uno dice, aquí puede haber, finalmente, puede pasar un Brexit a la chilena, eso he pensado yo así. mira, es una elección súper compleja. Hay 4 elecciones. Yo no conozco a todos los candidatos de la elección donde yo mismo soy candidato. Por Claro. decirte, solo en Peñalolén, de donde yo en este minuto vengo volviendo, vengo llegando a unas actividades más, Monse, extraordinarias. Vengo de una extraordinaria en el sentido muy particular. ¿Por qué? Vengo, porque vengo de la población Héroes Anónimos, donde Ya, el candidato a concejal Cristian Pérez, ahí llamado el Papi, ya, estaba haciendo un evento para las mamitas, para las mamás de la población Héroes Anónimos, donde se ya, mezclan, y esto es lo bonito de la población chilena, donde se mezclan las mamás de las más distintas generaciones con las trans y con los distintos, digamos, universos imaginables, sin intelectualizar una diversidad que ahí se vive y se recibe comiendo torta y abrazándose unos con los otros sin el menor enredo. ya. Y esto te lo digo como también para decir las realidades son bien particulares, no sabemos. Pero, a ver, Mm. pero para ir a lo que tú preguntas, primero, es una elección muy enredada, hay mucha desinformación, eh, eh, hay mucha confusión, porque para algunos de estos votos hay, en Peñalolén, por ejemplo, hay más de 90 candidatos a concejales. En mi distrito, el 11, hay 59 candidatos a convencionales. Eh, Ujú. Son como, ni yo sé el número de listas, son una cantidad inmensa de listas. Pero lo que más o menos todos están de acuerdo es que si hay una elección, si hay una papeleta que lleva votantes en esta elección, es la constituyente. O Claro, sea, puede ser porque la la, alcalde la, siempre tiene el- alta la, abstención, así. la última elección municipal tuvo cerca del Sí. 30%. El Brexit que tú dices, el momento en el que yo le tengo miedo
y esto va a obligar a volver muy participativa y transparente el proceso constituyente si no queremos que pase, es el plebiscito de salida. Que hay gente que se lo Ujú. salta Claro, y que te lleva a lo que yo te decía al comienzo de esto cuando te hablaba de Colombia. En Colombia se discutió durante 5 años, 11 horas diarias, un proceso de paz que cuando fue votado por la población ganó el no. sí. En Y eso Chile, nadie se lo imaginaba, ni una nadie, encuesta, nada. cero, ni Es una que para persona. explicarle un poco a la gente que en el fondo el proceso de paz colombiano, claro, fue negociaciones de años donde finalmente consensuaron posiciones que eran irreconciliables, lograron establecer como un documento, así como, ya, este es el proceso y lo vamos a plebiscitar, porque el fondo estaba, había mucha gente que ahí había negociado, habían pactado, negociado en el buen sentido, porque ahora todo el mundo cree que negociar es malo, no, es sentarse a ver, se ven los puntos, llegar a acuerdos. Y finalmente está este documento, dijeron ya, aquí empezamos, pero hay que cumplir con el trámite del plebiscito. Y resulta que el plebiscito rechazó este documento Ya, que se había, este proceso que se había elaborado, como dices tú, años. esto es súper importante, porque resulta que aquí vamos a ver una convención constituyente de 155 personas, la mitad mujeres, 17 representantes de los pueblos originarios, que vamos a tener que conversar y concordar un texto que va a ser la ruta, el gran Ujú. mapa de ruta del futuro en Chile, como la carta de navegación. Ese texto va a ser plebiscitado. Si este proceso es visto como encerrado, como si fuera una Cámara de Diputados, como una cocina, si es visto como algo ajeno a la población, no representativo, en fin, van a haber incluso fuerzas interesadas en mover, en convencer y en meter el ambiente de que esto no tiene sentido y la posibilidad de que la población además lo rechace, no hay que ignorarla. Por eso es que tiene que ser un proceso constituyente con mucha escucha de la ciudadanía, muy transparente, donde ojalá existan cabildos, iniciativas populares de norma constitucional, que la podamos discutir ahí, eh, con mucho diálogo social, para que se vaya legitimando. Este proceso tiene una razón central de ser, que es la gran necesidad de Chile hoy día, que se llama legitimar el poder, que se llama hacer un pacto que concite muchas voluntades. Si no conseguimos eso, imagínate lo frustrante que sería que después de esto ganara el no y quedara la constitución del 80. Claro, porque es súper importante entender que aquí se eligen los constituyentes, luego viene 9 meses o 12 meses donde va a funcionar la convención, se elabora un texto consensuado con 2/3, hay que ver qué, y eso después la gente tiene que votar sí o no en otro plebiscito. Y si gana el no, quiere decir que nos quedamos con la constitución actual. Así Eh, es, y, y eso es legal, es todo el derecho, es parte de las condiciones. Pero así es. finalmente, lo que dices tú, es un proceso que es bien complejo y que Y que una tiene ciudadanía que, informada es la única manera que esto de verdad se traduzca en algo que implique cambio en la vida cotidiana de las personas. y Porque que si la, no, si, y que la tiene que implicar. O sea, en ese tiempo de trabajo, la convención debiera, este va a ser un tema bien importante porque puede requerir Ujú. recursos, por ejemplo, puede requerir recursos. La participación ciudadana, la transparencia del proceso, no es algo pasivo, debiera ser algo activo. O sea, ¿Y este, cómo se hace eso, Pato? bueno, Transmitiendo todas las sesiones o algo un poco más creativo que eso? o sea, la transparencia, tenemos los medios que nunca jamás hemos tenido como para hacerla, para volverlo, para hacer que pueda llegar a la gente. Pero también las participaciones a nivel local, o sea, las organizaciones locales que puedan de alguna manera sentirse escuchadas y estar generando contenidos de discusión. Esto es súper interesante, porque esto en realidad yo lo veo como un gran proceso cultural. Otros lo pueden ver de otras maneras, lo que significa en términos sociales, etcétera, pero yo lo mezclo todo esto como en un gran proceso cultural. Ese gran proceso cultural es un gran proceso de adaptación, de escucha, de conocimiento de unos de los otros y de acuerdo de qué es lo que puede llevar adelante un país viable. Y un país viable hoy día no es posible si es que tú mantienes los niveles de segregación que hay hoy día en Chile. Vamos a tener mucho tiempo para discutir si el periodo neoliberal,
llamémosle así, el periodo neoliberal o el periodo concertacionista o el periodo, no sé cómo le vamos a terminar llamando en la historia, digamos, tiene más luces o más sombras. Yo creo que tiene luces y tiene sombras. Pero lo que sabemos es que hay algo que está terminando. Hay algo que está terminando. Ya, después veremos qué tan maravilloso o tremendo fue, pero hay algo que está terminando. Y aquí se requiere una apuesta o consensuar un camino para adelante. Yo lo veo esto con un entusiasmo increíble, porque creo que Chile puede dar un paso en sus niveles de desarrollo muy admirable. O sea, los jaguares de América Latina pueden ser un moco de pavo al lado de un acuerdo civilizatorio que cambia, que genera un proyecto además de desarrollo, creador de riqueza. Esto no es solo en el ámbito justiciero, es cómo se va a generar la riqueza, cómo vamos a sentir los chilenos que somos parte de eso, cómo se va a generar conocimiento y inteligencia en una comunidad donde la diferencia entre el dueño del campo o el dueño de la empresa y el obrero o el campesino es en lo económico quizás más grande incluso que en otros tiempos, y en lo cultural más cercana que nunca. Hoy día el hijo del campesino está más cerca del hijo del patrón en lo cultural que nunca en la historia de Chile. Tiene el mismo teléfono, tiene el mismo smartphone, y por lo tanto es posible que vea las mismas películas, los mismos documentales, que escuche los mismos grupos de hip hop. O sea, si eso es así, tú ya no puedes mantener una estructura social. Y esto es lo que está en la base de ese cambio en el trato que debe haber. La manera en que se relacionan los distintos estamentos sociales y en que conviven no es viable en el futuro. Esto lo tiene que entender el mundo de los más ricos, incluso, y de los grandes empresarios, y yo creo que muchos lo entienden. Lo tienen que entender para darle estabilidad a sus propias empresas. La rentabilidad del mes siguiente, si está cegado por la rentabilidad del mes siguiente, su empresa peligra en el mes subsiguiente. O sea, la construcción de este país... Y la gran pregunta que todos tienen, si es que todo eso lo puede lograr una constitución. Porque una constitución podría finalmente sentar las bases de una sociedad más igualitaria en lo económico, más equitativa en la distribución de la riqueza, por ejemplo. Es que lo que hace la constitución, porque quien piense que la constitución va a cambiar las cosas per se, estaría pensando que la constitución es un libro de palabras mágicas. O sea, es como decir abracadabra, digamos. Y que al decir abracadabra van a cambiar las cosas. Eso es absurdo. Eso es evidentemente absurdo. Pero lo que sí hace la Constitución es que orienta el camino de desarrollo. A ver, te lo pongo de esta manera. Piensa, ¿qué es la Constitución del 80? La Constitución del 80 es una Constitución que nace en plena Guerra Fría, o en la última parte de la Guerra Fría, para contrarrestar. Es una Constitución muy ideológica en su origen, porque nace para contrarrestar lo que era la Unidad Popular. Por eso es que nace aterrada u odiando o despreciando al Estado. Detrás de la Constitución del 80 está la filosofía de los Chicago Boys. Esto es dicho históricamente, no estamos juzgando, o sea, Claro, ya, eso, ¿cuál es el gran valor de la Constitución del 80? La propiedad privada, la iniciativa individual, la competencia. Si tú le preguntaras a alguien que estaba participando de la creación de la Comisión Ortúzar, me daría la razón, te diría que tengo razón, que eso es. Hoy día, ese corazón como camino de desarrollo es una calamidad, que no tiene que ver esto ni con terminar con la propiedad privada, ni con terminar con la competencia, ni con terminar con la iniciativa individual. Pero el mundo que vivimos hoy día requiere una construcción más centrada en la colaboración, mucho más centrada en la cohesión social, en la relación con el medio ambiente, en otro modelo de desarrollo. La rentabilidad inmediata, digamos, hoy día puede ser la idea más nefasta que pueda haber para un empresario consciente e inteligente y creativo para crear riquezas en el futuro. Puede ser la peor de todas las ideas. Sí, yo creo que eso ha sido curioso, que como que los chilenos, de alguna manera, este último año, hemos palpado más gráficamente que nunca lo que implica una constitución, que es algo tan abstracto. No sé, yo creo que los chilenos hoy día terminamos todos expertos en el TC, es decir, hoy día la gente, todo el mundo maneja el concepto del Tribunal Constitucional, qué es lo que implica, qué es lo que no implica, qué trabas pone, qué trabas no pone,
a propósito del retiro de los fondos de pensiones. Entonces yo creo que en ese sentido Chile sí se ha ido dando cuenta de las cosas que implican la vida cotidiana una constitución. ¿Cuáles son las trabas institucionales o qué pone o no pone una constitución? El mismo hecho que la Pero, iniciativa de ley respecto a todo lo que sean reformas tributarias y cosas así, la tiene en el caso de la constitución actual el Ejecutivo, y los conflictos con el Congreso y la gente que espera y ve si se aprobó o no se aprobó en el Senado, y si va al TC, todo eso, yo creo que ha sido como una gran clase de educación cívica para que la gente entienda y viva efectivamente lo que implica una constitución. y sin ninguna duda, Paula, y nos falta harto, pero mira, por ejemplo, te pongo ejemplos Ujú. de lo que puede significar un proceso constituyente para pensar, para el tema que nos convoca acá, que se llama Pensar Chile. Eh, Cuando hablamos de educación, por ejemplo, la Constitución podría establecer qué, qué entendemos por educación pública. No te estoy hablando ahora de quién la provee. Ujú. ¿Cuáles son los objetivos de la educación pública? ¿Qué pretende? Esto no es poesía, porque resulta que desde el minuto que tú dices, porque la Constitución del 80 no hace esto, ¿eh? Pero podría haber dicho podría haber pensado que la educación pública lleva a que cada persona pueda generar de la mejor manera posible riquezas en su vida, por decirte algo medio caricaturesco, pero digámoslo así. El objetivo de la educación pública puede ser generar una sociedad democrática, el respeto por el otro, una convivencia con el medio, una manera de convivir, una manera de la búsqueda del conocimiento, el valor de la búsqueda del conocimiento, el reconocimiento en el otro como la búsqueda de la inteligencia en el otro como algo distinto de la mía, que es algo que a mí me encanta imaginar del proceso constituyente, de lo que te puedo hablar después, pero que consiste en cambiar esa lógica de la meritocracia, que es algo así como el mundo virtuoso del capitalismo o el mundo virtuoso Mm. del neoliberalismo, cambiarlo por el reconocimiento del valor del otro. O sea, no que el otro llegue lo más lejos, sino que saber qué es lo que sabe el otro que yo no sé. En una carrera, el cojo que se queda atrás ve cosas que el que corre rajado no ve. Hay que buscar esos conocimientos del que no corre a la misma velocidad. Bueno, eso va a ser parte de la construcción de inteligencia y de conocimiento del futuro. No todos tenemos las mismas habilidades. Esa lógica meritocrática, bueno, todo esto puede ser ¿Y por qué? Es que he escuchado eso, que por fondo siempre se usa la palabra meritocracia como el sumum de una sociedad que tiene igualdad de oportunidades. Pero no, sin embargo, hoy día se está leyendo la meritocracia como lo contrario. ¿Por qué no te gusta el concepto meritocracia? a mí nunca me convenció, nunca, porque, porque la meritocracia tiene una versión, o sea, tiene como te decía antes, es como que fuera, es el tipo de valor que reconoce la lógica neoliberal que creo que va a ir empezando a terminar. ¿Por qué? Porque la meritocracia lo que dice es, tú con esfuerzo puedes llegar tan lejos como a donde yo he llegado. Si tú le pones Mm. pino, cualquiera sea el lugar del que venga, puede ser como yo, el ganador. O sea, esfuérzate y yo voy a tratar de, Claro, y yo voy a es, de tratar de darte. es competitiva, pero no en No, igualdad de condiciones, porque hay uno que nace pero, con y está en condiciones mucho peores. pero espérate, no solo es competitiva, pone la misma meta para todos. O sea, Mm. si yo te doy posibilidades, si yo te ayudo, cualquiera sea el lugar del que tú vengas, puedes llegar a donde mismo voy a llegar yo con otras posibilidades. No me gusta esa lógica. Prefiero la lógica de quiero, yo puedo reconocer, y esto tiene que ver mucho con la palabra dignidad Ujú. y con esta demanda que se ha instalado y que es un mega tema y es muy profundo y es muy complejo, no tiene una respuesta tan fácil. Es yo busco en el otro eso que el otro sabe y que yo no sé. Y yo encuentro en el otro ese potencial generador de un conocimiento conjunto que yo no tengo y sin el cual nuestra sociedad y lo que yo aprenda no sería tan valioso. Que no es lo mismo que la lógica teletón del que el tipo que pierde los brazos tiene que jugar voleibol, que nunca lo he entendido yo. Hay Mm. algo que la persona que no tiene brazos ve que yo no sabe, conoce y puede que yo no puedo. Esto lo sabe toda persona
que ha sufrido algo. El jardinero que trabaja en un en un bosque conoce de la naturaleza de ese bosque tanto como el astrónomo del universo. O sea, es cómo no aprender, y esto es un esfuerzo básico de la democracia, empezar a aprender de lo que el otro sabe y no pedirle al otro que sepa lo que sabes tú. Si el proceso constituyente consiguiera una variedad y consiguiera esta actitud o consiguiera esta construcción, sería muy virtuoso. No es fácil, ¿eh? Esto es No, una... porque uno siente claro. Porque, háblame un poco, Pato, de este tema de la dignidad, porque parece ser que para ti es un concepto, un valor que es súper clave. ¿En qué sentido? Yo te diría que para mí es clave en tres sentidos. O sea, el primer sentido que es clave es porque es un tema que viene apareciendo en el mundo desde el 2011, desde la primavera árabe, Ya. que la Guerra Fría fue una guerra entre el valor de la libertad y el de la igualdad. La libertad se supone que era Estados Unidos, Rocky Balboa, todas las películas lo puedes ver. El mundo soviético era la igualdad. Después de terminada caída la Unión Soviética, ha empezado a aparecer en los nuevos movimientos rebeldes de todo el mundo. ¿Eh? La primera parte fue el 2011, la palabra dignidad. Después apareció en España, acuérdate cómo se llamaban los que protestaban, se llaman indignados. Después Ah, ¿verdad? ha aparecido en todos los países de América Latina, en todas las protestas que han habido en América Latina, y en montones de partes. Esa palabra que todavía no está ideológicamente apropiada, o sea, no tiene dueño, es la palabra que en Chile el estallido social puso como su gran lema, tanto que le llamó así a una plaza. Creo que pensar esa palabra, que yo te puedo decir que es lo que más o menos intuyo que significa, que es parecido a lo que te decía antes, para ponerla como al lado o en otro ámbito, o sea, como enemiga o no, como contraparte de la meritocracia. Creo que esa palabra nos puede concitar, puede ser el punto de encuentro de un diálogo político en el que todos tienen algo que aportar y respecto de la cual podemos después, en la discusión del articulado posterior de la Constitución, echarle todos mano. O sea, algo tiene que decir el entusiasta del libre mercado, de la iniciativa individual, de las fuerzas personales respecto de la dignidad. Por supuesto que sí. Algo tiene que decir ese que cree en las cosas bien hechas, en el trabajo realizado con altura respecto a la palabra dignidad. Algo tiene que decir el habitante de un pueblo originario, distinto del pueblo, de la autoridad que lo gobierna respecto a la palabra dignidad. Algo tiene que decir el ecólogo respecto de lo que es la dignidad de la naturaleza o en qué consiste su valor. ¿En qué creo yo? ¿Cuál es el énfasis que me parece a mí importante poner respecto de la palabra dignidad? Se acerca mucho a lo que te decía antes, reconocer el saber del otro, la inteligencia del otro, la particularidad del otro como un valor en la construcción del gran saber colectivo. Soy un convencido absoluto de que todos, desde el último criminal hasta el mayor de los sabios, saben algo que el otro no. Soy un convencido absoluto. Por eso creo en la democracia más que en ninguna cosa. Políticamente no hay nada que me interese más que la democracia. Soy un convencido de que el más ignorante de los ignorantes, el más pobre de los pobres, el más rico de los ricos, el más rápido de los rápidos, el más matemático de los matemáticos, en fin, todos tienen algo que decir, sin lo cual la comunidad no puede completarse. Mm. Pato, y haciendo unas preguntas cortitas, ya más coyunturales. Tú vas en una lista que es del Partido Liberal. ¿Cómo se llama el pacto que vas en la lista? Bueno, Agustín y yo vamos en esa lista somos independientes a los que lleva el Partido Liberal. Ya, La lista se llama Lista del Apruebo y es una ya. lista que reúne desde Unidad Constituyente, que es algo así como la exconcertación, hasta el Partido Liberal, que son los que se fueron del Frente Amplio, digamos. Ya, es decir, es la lista de la prueba que está la DC, el PPD, todo eso más el Partido Liberal. Más el Partido Liberal y los que se fueron del Frente Ya, Amplio, que son un poco más, porque también se fueron unos de RD, en fin.
exacto. ¿Y por qué ir en esa lista si son independientes y no como independientes? Para que también la gente entienda un poco eso, porque hay varias listas que son de independientes, Te voy a propiamente ser, tal. te voy a ser bien honesto, yo fui del grupo fundador de esa, o sea, del primer círculo, no fundador, sería, eso es muy pretencioso, del primer círculo de eso que se llamó Independientes No Neutrales. Ujú, Estuve un buen rato en eso. Al final no me interesó esa idea de un grupo de independientes que se reúnen por el odio a los partidos, o sea, como un partido de gente que odia a los partidos. La lista del apruebo, lo que aspiró a ser fue la lista más amplia posible de la oposición. Fue una lista que, y esto me consta porque yo participé de alguno de esos procesos, hasta el fin de ujú. semana antes de las elecciones, de las inscripciones de las candidaturas, éramos los que queríamos que hubiera una gran lista de oposición. Y fueron quedando otras afuera. Y me invitaron los liberales y este mundo que se llama Nuevo Trato, y como te decía antes, donde uno participábamos con Agustín en esta conversación, y uno dijo, bueno, aquí hay un espacio que entiende que la concertación es un mundo muerto, que entiende que el Frente Amplio se fue a un extremismo, no a un extremismo, no le llamaría así, a una radicalidad vieja, se fue a una respuesta, se vio cooptado por el Partido Comunista, para ser sinceros, se vio Ujú. manejado enteramente por el partido y filtrado, y aquí hay un espacio que es el espacio en el que tendremos que inventar algo nuevo, un espacio de una centroizquierda que va a haber que volver a generar, sin la cual yo creo que el proceso del gran camino de desarrollo chileno va a tener dificultades. Es un espacio que entiende la justicia social y ampliar los márgenes de la democracia como requisitos fundamentales para la estabilidad, la sensación de seguridad y el buen vivir futuro de Chile, digamos. Y en algún momento tú, bueno, tu color de campaña es el amarillo. Me acuerdo que en la época del Sí. estallido social aparecieron como los amarillos y en algún momento te definiste como amarillo. ¿Qué es ser amarillo? O sea, soy como el fundador de los amarillos yo, porque escribí una columna en el Clinic en un momento que se llamaba Los Amarillos. Y la verdad es que consiste en lo siguiente. Yo nunca he sido amarillo en el concepto clásico de la palabra, no tengo nada de DC, digamos, Ajá. ni me interesa esa cosa de media agua. Pero si es acusado de amarillo, ese que tiene especial interés en escuchar la opinión del otro, si es acusado de amarillo, ese que se interesa más en las preguntas que en sus respuestas, si es acusado de amarillo, ese que no se levanta en la mañana escuchando sus propias ideas como si fueran geniales, si es acusado de amarillo, ese que cree que vamos a tener que buscar en conjunto una manera de resolver las incertidumbres que se nos vienen por delante, yo dije, bueno, soy amarillo. Si creer en todas estas cosas que acabo de decir es amarillo, bueno, fundemos el partido amarillo, porque, digamos, no hay nada que yo crea tanto como eso. Yo lo que más creo En el amarillismo en ese sentido. es que son más interesantes las ideas que aparecen que esas con las que yo despierto. Decía Emmanuel Carrère, escritor francés, dijo alguna vez algo que a mí me hizo mucho sentido en uno de sus Ajá. libros. Decía, mira, yo de pronto pasé a interesarme más por los problemas de todos que por esos problemas que parecen ser de los genios. Y me hace tanto sentido porque creo que son los problemas más profundos de la humanidad. O sea, Ajá. ese que no es capaz de entender o que está tan centrado en sí, que no entiende que hay un algo muy profundo común a todos los seres humanos, que hay que rescatarlo, buscarlo, atenderlo y quererlo incluso, si es que queremos una sociedad mejor, yo creo que está siendo más o menos restrictivo incluso en la búsqueda de la verdad. Se está quedando encandilado consigo mismo en lugar de ver el mundo con lucidez. Es una gran diferencia que la he discutido con un amigo mío que tú conoces. Es la diferencia entre iluminar y brillar. Yo prefiero Ujú. la idea de iluminar. Iluminar. Pato, antes de cortar, así para que, a ver, para tener una idea de tus ideas respecto a una.
¿Cuánto hay que fortalecer el rol del Estado y el sistema de protección social en Chile? ¿Cuánto hoy día hay una demanda Importantemente. como mayoritaria de salud, de educación, pero en los hechos finalmente, ¿cuánto Estado y cuánto privado para ti? No, es que me cuesta contestártelo así como si hubiera que decir un número, pero evidentemente este proceso constituyente debiera ponerle fin a la idea del Estado subsidiario y pasar a la construcción de un Estado social de derecho. La construcción del Estado social de derecho consiste en que el Estado garantiza determinados mínimos. Están bastante claros, yo creo, y en las conversaciones constituyentes uno los ve salir permanentemente, cuáles van a tener que tener upgrades significativos. Garantizar el derecho a la educación, y ahí habrá que discutir, como te decía antes, su propósito, el de la educación pública, garantizar una salud. La pandemia nos demostró ya de una manera radical que en esta historia o nos salvamos juntos o nos morimos por separado, y por lo tanto requerimos un sistema de salud básico para todos, que puede tener en compañía o como suplemento los seguros que cada cual que otros puedan pagar, pero que tiene una situación básica en la que todos colaboramos, derecho a la vivienda, que estará fijado por ley y no en la Constitución de qué vivienda o a qué cosa se puede aspirar y qué debe garantizar el Estado. Y finalmente las pensiones, que tampoco es la Constitución la que va a decir exactamente el sistema, sino que va a garantizar que todo chileno, al llegar al final de su vida, tiene derecho a recibir una seguridad social, cosa que empezó a existir de algún modo con el pilar solidario durante el gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno, porque antes, cuando tú piensas, la AFP no es un sistema de seguridad social, es un sistema de administración de fondos de pensión, o sea, es un sistema que administra tu plata. Y yo le agregaría esto porque creo que va a ser insoslayable el derecho a la conectividad. Yo creo que hoy día yo creo que es fundamental, porque si tú hoy día no tienes la posibilidad de conectarte a la web, eres un marginal. La pandemia lo terminó de demostrar. No puedes trabajar si es que estás encerrado, no tienes acceso a la información que hoy día todos tienen, dejas de participar en una plaza pública en la que, digamos, se está viviendo, y qué es lo que tiene en buena medida, pero eso sería muy largo de volver. Yo creo que uno de los mega ingredientes que nos tiene discutiendo un nuevo acuerdo comunitario y que lo vamos a ver en otras partes del mundo. Cambió las relaciones políticas. O sea, los cambios que produjo esto en términos de cómo nos organizamos políticamente son radicales. Y esto va a llevar también a otro mega tema constituyente. ¿Cómo vamos a relacionar democracia y tecnología? ¿Cómo vamos a relacionar libertad de pensamiento y libertad de prensa y tecnología? Aquí hay mucho tema, mucho por rebanar, y las respuestas no están escritas ni están encontradas, sino que van a tener que ser buscadas. Que tampoco las tienen en otras partes del mundo. Eso es No como la, el desafío para todas no las la, democracias de hoy, así. no la tiene nadie, y se está buscando. En Sí, Francia ya le están cobrando a Facebook, Facebook le están cobrando por el uso de informaciones de los medios. En Australia estaba habiendo ahora un mega debate al respecto. Trump nos mira. demostró que no es necesario cerrar medios para intervenir la información, sino que hoy día más bien no necesitas cerrarlos, sino que puedes convertir tus propias mentiras en verdades que los aplastan. O sea, estamos llenos de terrenos nuevos por discutir. Patricio Fernández, queremos agradecerte mucho que hayas estado conversando conmigo aquí en Pensar Chile, tratando de ser un aporte a la reflexión pausada que tanta falta nos hace en estos tiempos, reposada también, especialmente cuando ya falta solo una semana para una elección que es súper fundamental. Así que, Pato, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros. Suerte en lo que viene, suerte en la semana que viene. Y bueno, hay que ver qué es lo que le depara el futuro a nuestro país, pero que no se diga que no estamos pensando en él. Muchísimas gracias a ti, Monse. Un mega gusto conversar contigo. Y, y de alguna manera, ¿sabes qué? El proceso constituyente no hay que pensarlo solo en lo que pase adentro de esa sala, y por eso es casi sinónimo del nombre que tú le has puesto a este espacio. Es casi sinónimo de pensar Chile.
En eso consiste y tiene que estar acompañado por todos. Ojalá todos formemos parte de ese proceso constituyente. Ese es el gran reto y creo que lo que podemos conseguir es muy interesante, es bonito, es un reto del que nos podemos llegar a sentir orgullosos. Y una última cosa, como generación nosotros, porque compartimos generación, tenemos en esto una responsabilidad crucial. Somos el eslabón perdido, el eslabón que no hizo su pega pública entre esos que vivieron el fin de la democracia del 73, la recuperaron a comienzos de los 90 y la generación que apareció e irrumpió después en el movimiento estudiantil que se convirtió en el Frente Amplio. Nosotros somos los que estamos también llamados a colaborar mucho en este hilvanado de esta historia, un poco, en este claro. puente de una historia que de repente se cindió. Y algo de ese hilvanar y cohesionar es también un reto del proceso constituyente. Totalmente. Interesante eso, Pato. Oye, Pato, ya, pues un abrazo, que no yo no soy bien mala para ver todas las cosas que nos escribieron y todo, pero ya voy a ir aprendiendo eso. Es que pasa que ir mirando los mensajes me hace quizás no estar tan atenta a la conversación, pero ya... Y además cuando se es corto de vista ni hablar, digamos. Los dos con anteojos, botella más o menos. Pato, un abrazo, nos vemos. Gracias, Monse, un mega gusto. Te Chao. agradezco mucho la conversación. Chao.